Abrir su Biblia, hermano, en el libro de los Jueces. Jueces, capítulo 6. Vamos a leer Jueces, capítulo 6. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer el verso 11 y el 12. Gloria a Dios. Tenemos Jueces, capítulo 6. Verso 11 y 12. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Si usted lo encontró y tiene la posibilidad de ponerse de pie, vamos a darle lectura a esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo, que dice así. Jueces 6:11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a orar. Gracias, Padre, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, más cortante que espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma, los tuétanos, y discierne, Señor, las intenciones del corazón. Señor, te doy gracias por esta tu palabra, que es una semilla que es implantada, Señor, en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Dirígenos, Señor, y que dispón nuestros corazones, Espíritu Santo, para recibir todo lo que viene de parte tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento un momento, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, vamos a poner una presentación. Le voy a pedir, hermano, que ponga la presentación allí. Y lo que vamos a encontrar aquí es, entonces, el trigo, porque vamos a hablar un poquito de esto, de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Gedeón, allí en un lagar, ¿verdad? Usted ve distintas etapas, obviamente. Ahí vemos la cosecha del trigo, ahí vemos cómo se trillaba el trigo en la antigüedad. De esa forma también se sacudía y se venteaba el trigo. Hay regiones en el mundo que hasta el día de hoy siguen utilizando ese mecanismo. Ahí tenemos el trigo, ¿verdad? Todos conocemos que el producto que se consigue con la molienda del grano de trigo es la harina de trigo, la harina blanca, ¿verdad? En aquella época, en esa región, se cosechaba trigo, centeno y avena, por lo general para amasar pan, ¿sí? No existía el maíz allí en Medio Oriente. Recordemos que el maíz, que a todos nos gusta y mucho, seguro, es originario de aquí del continente americano. Amén. 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 Gloria a Dios. Así que no había elotes allí de maíz, no había maíz, y tampoco había tamales de maíz, ¿no? Hechos con harina de maíz. Pero bueno, que son tan ricos. Pero ellos elaboraban, ¿verdad?, sus alimentos en base a lo que le producía la tierra. Recordemos que los pueblos de la antigüedad eran pueblos agrícolas ganaderos, o sea que ellos trabajaban la tierra y con ese fruto que recogían de la tierra, entonces alimentaban a sus familias, a su pueblo. También criaban animales, ¿verdad? No vamos a hablar en detalle de ese tipo de cosas, porque lo que nos importa, y en eso nos vamos a enfocarnos, ¿verdad?, es en la tarea del trillado del trigo, que era lo que estaba haciendo Gedeón aquí, que estaba, dice, su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Si usted lee el contexto de lo que estamos leyendo, estaba sucediendo que Israel había pecado contra Jehová, y vamos a leerlo, el verso 1 de este capítulo 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. O sea, 7 años sufrieron bajo la presión, ¿verdad?, la persecución y el despojo a los que los sometían los madianitas.
¿Qué significaba esto? Que año tras año ellos descendían, ¿verdad?, a donde estaba Israel establecido y le robaban todas sus cosechas. O sea, todo lo que ellos sembraban era robado y el Israel se empobrecía cada día más. Bueno, yo quiero decirle que quizás alguno se pregunta o se ha preguntado ¿por qué Dios permitía eso? Bueno, la razón está muy claramente expuesta en este verso primero que hemos leído, que dice que hicieron lo malo los hijos de Israel ante los ojos de Jehová, y el mismo Dios los entregó en manos de sus enemigos. O sea, que ahí vemos una regla muy importante, que nosotros somos el pueblo de Dios hoy en día, ¿verdad? Y también va a suceder algo semejante, que si nosotros nos apartamos de Dios, de sus leyes, de sus estatutos, entonces de alguna forma va a venir una corrección de parte de Dios. Yo no digo un castigo, ¿verdad? En este caso eran 7 años, pero sí es una corrección, porque el que ama a su hijo lo disciplina, y en ese entonces el pueblo de Israel eran el pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor por esa disciplina? Gloria a Dios. Bueno, muchos quizás de nosotros hemos experimentado en nuestra vida algún tipo de corrección de parte de Dios. Algunos lo reconocen, otros quizás no se han dado cuenta todavía que muchos de los sucesos negativos que nos acontecen hoy en nuestros días no son productos de la casualidad. No existe la casualidad. Sí, lo que existe es la causalidad. Todo es provocado por causa de algo. O sea que si nosotros sufrimos algún tipo de problema, de circunstancia adversa, de inconveniente, es porque Dios lo ha permitido, querido hermano. ¿Para qué? Para corregirnos en nuestra vida. Ese es el anhelo y el propósito que tiene Dios, de hacernos mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos corregidos, entonces vamos a seguir insistiendo en lo que nuestra naturaleza caída nos está impulsando a hacer, y Dios quiere detener ese accionar. Creo que me estoy explicando acerca de la naturaleza caída. No voy a tocar este tema ahora, pero ahí vemos cómo Israel, como nación, estaba cayendo, ¿verdad?, en esa desobediencia que provocó esta corrección de parte de Dios. ¿Y qué era el resultado? Que perdían todo el esfuerzo del año. Sus enemigos llegaban y entonces se robaban todo lo que habían cosechado. En otra oportunidad yo hablé de Gedeón, ¿verdad? Y miramos los aspectos negativos de Gedeón. Y supe decir también de que Gedeón ahí nos muestra un carácter débil, ¿verdad? Un carácter rondando a lo cobarde. ¿Por qué? Porque fíjese una cosa, que él estaba allí trillando el trigo que se había cortado en los campos, lo había escondido de los madianitas, y entonces él lo estaba trillando. ¿En qué consistía el trillado? No sé si sigue pasando la presentación, la vamos a tener en movimiento. Gloria a Dios. El trillado consiste en la separación, ¿verdad?, del grano de trigo. Ya hemos visto las espigas de trigo. Vamos a darle clic entonces para que continúe y ahí se va a activar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bueno, obviamente que tenemos un problemita técnico nuevamente. Gloria a Dios. Pero el tema es que entonces el grano de trigo tiene que separarse del tallo, ¿sí? Usted vio que la espiga del trigo entonces está unida a un tallo. Ese tallo es cortada, como ya hemos visto, quizás o usted ha contemplado en lo que se había visto de la presentación. Entonces ese grano cae, ¿verdad?, y queda con la cáscara, y queda también con el resto de paja que está unido a la semilla. La paja no nos sirve y no le sirvió a nadie, aunque algunos han tomado la paja cuando es extensa y grande para hacer algún tipo de utensilio con esa paja. Pero en realidad lo que importa en la siega del trigo es el grano, porque de ahí se extrae el alimento, ahí se extrae la harina. Entonces es todo un proceso y bastante duro para cuando entonces nosotros no contamos, por ejemplo, con los elementos que se cuentan hoy en día. Hoy en día no se hace el trabajo pesado como se hacía en la antigüedad. Algunos conocen quizás
No sé si a alguno de los que estamos presentes aquí le ha tocado cosechar trigo. Levante la mano, a ver. ¿No hay nadie que ha cosechado trigo? Bueno, entonces, pero sí, usted sabe el problema quizás de los que son de zonas rurales. Han cosechado otro tipo de cereales, otro tipo de alimento que crece en la tierra, ¿verdad? De plantas. Y bueno, y es duro, hermano, especialmente cuando hay un clima caliente, árido como el que existía en aquella región. Era bien pesado el trabajo. Había que, ahí está el trigo, y ahí está segando el trigo, el segador, ¿verdad? Y utilizaba una hoz. Aquí ya vemos un grupo de hombres segando el trigo, cortando el trigo y lo ponían en manojos. Y luego el trigo era entonces tratado de una manera de conseguir desprender la semilla de la paja, limpiarlo al trigo de la paja. Eso estaba haciendo ahora Gedeón. No era un trabajo fácil. Fíjese, ahora yo no sé si lo vamos a ver, creo que hay algunos, vemos, esta es la cosechadora que se utiliza hoy en día. Esto multiplica por 100 el trabajo de la antigüedad, ¿verdad? Ahí era una forma en que también en la antigüedad se pasaban animales caminando, o como esa foto que vimos allí, que se aplastaba el grano que estaba en el piso. De esa forma, entonces la presión, el peso hacía que se desprendiera el resto de paja que estaba añadido a la espiga y los granos de trigo se desprendían. Porque lo que se quería era, repito, el grano de trigo. Era un trabajo duro, fíjese, y ahí se venteaba el trigo. Todo eso que se apisonaba, se saltaba encima, se pisaba con animales. También había una práctica que hasta el día de hoy en algunos lugares se sigue realizando, era de golpear el trigo, golpearlo con unos palos, unas maderas, ¿verdad? Golpearlo y golpearlo y golpearlo para tratar de conseguir que se desprenda la semilla de la paja y de esa manera facilitar el trabajo, ¿verdad? Entonces, era un trabajo muy duro y muy pesado, hermano. Bueno, Gedeón estaba haciendo eso, pero fíjese en la curiosidad. Dice la Escritura que lo estaba haciendo en un lagar. No era un lagar el lugar en donde se podía realizar este trabajo. Ese trabajo de golpear el trigo, ese trabajo de apisonarlo, de desmembrarlo, de separarlo del tallo, entonces se hacía siempre en una colina, ¿verdad? Y además la colina servía para que luego de haberse trabajado el trigo de esa manera, los tallos de esa manera, entonces se venteaba, se agarraba una horquilla u otro utensilio y se arrojaba para arriba y se buscaba que el viento, ¿verdad?, sacara, ¿verdad?, el tallo y la cáscara de los granos y de esa manera conseguir que el grano quede limpio, porque eso era lo que se recogía, lo que se cosechaba. Pero él lo estaba haciendo en un lagar. Un lagar era un lugar en donde las uvas se pisaban. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha de uvas, entonces el lagar por lo general sí estaba abajo de la colina. ¿Por qué? Porque entonces era más fácil traer de las colinas o de las laderas de las colinas, ¿verdad?, de los sembrados, los viñedos, extraer la uva y traerla en carros y traerla hasta el lagar. Y entonces el descenso era mucho más fácil. Por eso siempre el lagar servía no solamente para presionar la uva y obtener el vino, ¿verdad?, y también era el lugar donde se presionaba la aceituna, o sea, el olivo, para producir el aceite de oliva. Esas eran las tareas más importantes por lo general que tenían los israelitas relacionadas a la agricultura en aquella época. Se utilizaba fabricar el vino, el aceite y obviamente la harina. Ahora vemos que todo era un trabajo muy duro, y era duro, muy duro también para Gedeón traer de la ladera, escuche, de la ladera o de la colina arriba, ahí como vemos en el screen, ¿verdad?, que estaban venteando. Él no podía realizar eso. ¿Cuál era la razón que no podía hacer eso? Que si él se ponía allí a ventear el trigo hacia arriba, los enemigos lo iban a visualizar. Por eso él tenía que hacerlo escondido, tenía que bajar al lagar
y allí en un lugar escondido él estaba haciendo ese trabajo muy pesado y con un bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque no era lo mismo ventearlo allá que luego tenía que quizás con las manos desgranarlo a la semilla, ¿verdad? Y friccionarlo para que se separe la cáscara del grano. Era un trabajo muy duro y eso estaba haciendo Gedeón, ¿verdad? Y sí había temor en todo Israel, se escondían en cavernas, en cuevas, etcétera, huían de sus enemigos y Gedeón no era la excepción porque era un israelita más que hacía ese trabajo. Ahora el tema, vemos ahí, quizás como hemos mencionado en otros estudios o mensajes, que era una actitud un poco cobarde, temerosa, ¿verdad? Pero fíjese que aquí el ángel de Jehová en el verso 2, cuando lo ve haciendo ese trabajo, le dice, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. O sea, fíjese que no mira el ángel de Jehová, y vamos a hacer una aclaración de quién era este ángel de Jehová. No era un ser creado por Dios, era el mismo Señor, ¿sí? El mismo Señor. Luego usted puede seguir leyendo y se va a dar cuenta de que era el Señor que se le apareció aquí a Gedeón. Y entonces le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Quizás ni Gedeón pudo creerse esas palabras porque él estaba haciendo un trabajo en lo oculto, por temor a sus enemigos. Pero sin embargo, Dios no mira la situación de Gedeón y las circunstancias que estaba atravesando Gedeón. Dios mira la obra, el potencial, cuál era el plan y el propósito que tenía con Gedeón. Bueno, esto ocurre lo mismo con nosotros, hermanos. Quizás hoy tú estás atravesando un momento difícil en la vida. Quizás hay adversidades que enfrentar, hay situaciones complicadas, hay cosas que no puedes resolver por ti mismo, enfrentar a un enemigo muy poderoso. Recordemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, nos dice el apóstol Pablo, sino contra principados, contra potestades en las regiones celestes. Son potestades, gobernadores de las tinieblas muy poderosos. Y nosotros, con nuestra insuficiencia, nos es imposible enfrentarlo en nuestras propias fuerzas. De ahí vienen muchas contrariedades en la vida. Quizás usted se pregunta: ¿por qué me toca a mí vivir lo que vivo? ¿Por qué estoy pasando lo que paso? ¿Por qué una cosa detrás de la otra? Hay muchas personas que les sucede de esta manera, ¿se dio cuenta? Viene una contrariedad, viene un problema, viene una deuda impensada, viene un conflicto familiar, un conflicto laboral, se quedan sin trabajo, no pueden pagar la renta, el carro se le arruinó, en fin, un montón de contrariedades y vienen todas de golpe. Bueno, yo quiero decirles de que detrás de eso hay un accionar espiritual. Nosotros, si nos ocurre este tipo de cosas, tenemos que detenernos y analizar el origen de estas cosas. Vamos al médico y nos da un diagnóstico difícil y no sabemos por qué tenemos este diagnóstico. Tenemos contrariedades, problemas, no hay seguro médico aquí y allá. En fin, un montón de situaciones que tenemos que enfrentar. Pero allí está el todopoderoso Dios para ayudarnos, porque en medio de las circunstancias difíciles que nos toque atravesar, Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios no se olvida de tu vida. Dios no se ha olvidado de ti si estás pasando por una situación así. Dile: Señor, aquí estoy. Y si tú dices que soy esforzado y valiente, lo soy, porque tú ves con los ojos tuyos y no miras las circunstancias que yo vivo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios por eso? Entonces es muy importante para nosotros mirar como mira Dios. ¿Sí? El problema es que nosotros miramos como miramos los seres humanos, siempre con limitaciones, pero cuando tenemos la mirada de Dios y nosotros la aplicamos en nuestra vida, vamos a ver que nada hay imposible para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces aquí el ángel de Jehová
le está diciendo: Dios, estoy yo contigo, varón esforzado y valiente. Así que paz, tranquilidad, no te preocupes. ¿Y qué quiero reflejar ahora? Como habíamos antes mencionado, el carácter negativo de Gedeón, lo positivo de Gedeón. ¿Qué era lo que estaba haciendo Gedeón allí? En contra de las circunstancias que estaba viviendo, él estaba trillando el trigo. Amén. Estaba separando la paja del grano de trigo. Estaba haciendo el trabajo duro. Estaba haciéndolo solo. No había un ejército de hombres que lo acompañaban. Cada quien allí hacía el trabajo que tenía que hacer. Él estaba proveyendo el trigo para su familia. No era el trigo para alimentar un silo y de esa manera luego alimentar a todo un pueblo. No, era el trigo que iba a consumir él y su familia. Era algo personal. Y yo quiero decirles, hermanos, que nosotros encontramos aquí reflejado en esta escena de Gedeón, trillando el trigo, así se le denomina ese proceso de separarlo de la paja, ¿verdad? Entonces, trillando el trigo, entonces encontramos algo que en lo espiritual nosotros tenemos que realizar. Amén. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y escuchamos la palabra de Dios, la Biblia nos dice que la fe viene por el oír. Nosotros oímos y la fe entra en nosotros. Hay un proceso por el cual esa fe que entra en nosotros, esa fe que no es algo natural, esa fe que es del cielo, porque del cielo viene, una fe que no se puede comprar, que no se puede pagar, una fe que no se logra por esfuerzos ni merecimientos personales, sino que se consigue solo por la gracia de Dios. Amén. Entonces, la fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y cuando viene y entra por nuestros oídos, también puede entrar por nuestra vista, puede entrar por las 5 ventanas del alma que tiene el ser humano: nuestra vista, nuestro oído, nuestro olfato, nuestro gusto y el tacto. Esas son las ventanas con las cuales el alma se relaciona con el mundo exterior. Si no tuviéramos esas ventanas abiertas, careceríamos de muchas cosas. Pero como tenemos, por la gracia de Dios, todos los seres humanos, o la mayoría, ¿verdad?, esas ventanas abiertas, podemos conocer el mundo en el que nos movemos. Imagínense a alguien ciego, sordo, mudo, alguien también que no puede oler y no puede tocar, no tiene sensibilidad. Entonces quedaría su alma encerrada, sin posibilidad de conocer. Pero la fe, cuando llega a nosotros, entra, así como ha entrado en usted. Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Amén. O sea, ahora usted está escuchando la palabra de Dios. Usted no está escuchando la palabra del hombre. Usted no está escuchando la palabra de una academia, no está escuchando la palabra de una universidad o de una facultad o de una institución educativa. De hecho, en ninguna de estas cosas que mencioné, lugares que mencioné, se enseña la palabra de Dios. El único lugar donde se enseña la palabra de Dios es en la reunión de la iglesia. En la reunión de la iglesia de Jesucristo. ¿Podemos dar gloria a Dios por eso? Por eso es tan importante asistir a las reuniones. Porque si queremos que nuestra fe crezca, nosotros tenemos que hacer crecer nuestra fe. Porque la fe es algo que crece y decrece. Cuando más alimento usted come, ¿verdad?, en lo físico, usted va a crecer, ¿verdad? Trate de crecer parejo. ¿Sí? Entonces, el tema es que, pero en cuanto a la fe, el crecimiento es ilimitado. Nosotros podemos crecer hasta tener una estatura de fe a la de un varón perfecto en Cristo Jesús. Es posible cuando nosotros nos alimentamos de la palabra y cuando nosotros nos sometemos a los principios que Dios nos explica aquí en su palabra, en la Biblia. Entonces nuestra fe va a crecer. La fe, para que crezca, es como un músculo, si la podemos reflejar así también. Un músculo se desarrolla cuando usted lo ejercita. La fe no es algo que llegó a nosotros y ahí se quedó, ¿verdad? No, a la fe hay que ponerla a trabajar. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Una fe que no se pone a trabajar es una fe muerta, una fe que se va apagando, una fe que se va atrofiando. Así como se atrofia un músculo
cuando usted no lo ejercita. Entonces, la fe es algo de carácter espiritual, es sobrenatural, pero Dios nos los ha regalado a sus hijos, a nosotros, para que nosotros podamos realizar acá las tareas que no podemos realizar con nuestra fuerza natural y lo hagamos con ese poder sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Entonces, teniendo esto en vista, ¿verdad?, de lo que estaba haciendo aquí Gedeón, vemos que él se preocupaba por limpiar el grano. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros cuando en el proceso de escuchar la palabra de Dios estamos haciendo algo, lo estamos disfrutando, lo estamos tomando en cuenta, lo estamos considerando, nos estamos despojando de dudas, de incredulidad y de otras cosas que podemos relacionarlos con la paja que no nos sirven para nada? Ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, trillando el trigo que recibimos. Porque la palabra que estamos recibiendo es fe. Y la fe, ¿verdad?, es como ese grano de trigo que es sembrado en nuestro espíritu para dar fruto al 100%. Entonces nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, ¿verdad? La parte que nos toca, que es limpiar ese trigo, para que ese trigo llegue transparente, llegue franco, llegue a nuestro espíritu y pueda producir realmente lo que Dios quiere que produzca. Amén. Entonces, si nosotros queremos un alimento espiritual nutritivo y algo que nos va a hacer eficientes y nos va a llenar de poder, entonces tenemos que alimentarnos de ese trigo, pero lo tenemos que aprender a trillar. Él lo hacía en un lagar por temor al enemigo. No podía hacerlo allí arriba de la colina donde el viento se llevaba la paja, ¿verdad? Era más difícil el trabajo todavía. Pero él lo hacía por temor, obviamente. Pero ahora nosotros tenemos todas las cosas abiertas y toda la protección de parte de Dios para que cuando nosotros estamos recibiendo la palabra y luego de recibirla la vamos digiriendo, ¿qué quiere decir? Que la vamos allí analizando, reflexionando, meditando en ella y vamos dándole aplicación personal a esa palabra. ¿Me estoy explicando, hermano? Vamos a sacar el máximo provecho. Cuando usted toma una naranja, ¿verdad?, usted quiere extraerle en todo lo posible el jugo que tiene. Por eso hay aparatos extractores de jugo y de repente usted hasta chupa la naranja y usted quiere apretar esa naranja para extraer todo el jugo posible, porque eso es lo que de más valor tiene la naranja. Entonces el tema es que cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, también tenemos que hacer un trabajo. Tenemos que sacar todo lo posible de lo que estamos recibiendo. Y si hay algo que se pega a esa semilla, ya venga de parte del predicador, porque no hay predicador perfecto. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Amén. Entonces, a veces hay emociones mezcladas en un mensaje, en una enseñanza. A veces hay cosas que no están correctas. No digo que pase acá, le damos gracias a Dios, porque si pasa acá algo que no es correcto, usted tiene toda la libertad de decir: pastor, mire, eso que oí no me parece, explíqueme bien. Amén. Y entonces vamos a explicarle, pero siempre estamos abiertos a cualquier crítica y cualquier cosa que parezca negativa, ¿verdad? Todo tiene una explicación, pero con sinceridad puedo decirles que no me pararía acá si no estoy seguro de lo que enseño. Amén. No me pararía acá si no puedo decir realmente esta es la palabra de Dios que Dios quiere para usted. Entonces no lo haría en lo absoluto, porque eso traería condenación a mi vida, y lo que queremos es servir al Señor transparentemente. Pero lamentablemente a veces, ¿verdad?, como nosotros en nuestra naturaleza caída somos curiositos, ¿se dio cuenta? Entonces hay que ir a ver a un video en YouTube, hay que ver otro video de que porque alguien nos mencionó, alguien nos dijo, entonces tenemos que andar chequeando y revisando a ver qué dicen. Y quiero decirles que hay muchos videos que pululan en las redes sociales que son barbaridades. Se enseñan barbaridades y la gente, gloria a Dios, amén, aleluya,
Pero ¿sabe por qué reaccionan así? Porque no tienen discernimiento espiritual, porque no les han enseñado correctamente la verdad. Entonces no pueden discernir lo bueno de lo malo y le dicen amén a todo. Nosotros no tenemos que hacer esa clase de pichones o de polluelos, ¿verdad? Que reciben todo lo que viene hacia sus bocas. Tenemos que analizar, desglosar, trillar el trigo que estamos consumiendo. Amén. Es un trabajo que tenemos que hacer. Yo le invito a que usted lo haga, que usted ponga, ¿verdad?, todo lo que escucha desde este lugar en su consideración para analizarlo, para trillarlo, para despojar, ¿verdad?, todo lo humano que se puede pegar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en definitiva lo único que nos va a servir es el grano de trigo. Lo demás es desecho. Lo demás no sirve, lo demás no alimenta. Nosotros tenemos que alimentarnos de la semilla de Dios, de la palabra de Dios. El Señor dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las que Él habló, nosotros las repetimos, pero ahí está el riesgo que a veces se le pega algo a esa palabra, algo de vanidad, algo de jactancia personal, algo que falta de humildad, o sea, tantas cosas pueden pegarse, ¿verdad?, propio del carácter de los seres caídos que tenemos todos nosotros, ¿verdad?, porque todos estamos compuestos de la misma naturaleza caída, nada más que ahora en Cristo Jesús el Señor nos ha añadido su propia naturaleza y por eso hemos nacido de nuevo. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Amén. Amén. Pero todavía tenemos esas tendencias, ¿verdad?, de jactancia, esas tendencias de mostrarnos como indispensables. Miren, yo quiero decirle algo, en la obra de Dios no hay nadie indispensable. El único indispensable, ¿sabe quién es? Si podemos rotularlo de esa manera, es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Pero si está el Espíritu Santo, después no hay nadie indispensable. Yo no soy indispensable aquí. Amén. Yo no estoy. Va a haber alguien que Dios va a usar y Dios va a alimentar el rebaño como lo tiene que hacer. Gloria a Dios. Pero eso es muy importante, darnos cuenta de que nosotros tenemos que aprender y tenemos que crecer espiritualmente, porque Dios nos ha llamado, ¿verdad?, a alimentarnos y a crecer para poder ayudar a alimentar a otros también. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Gloria a Dios. O sea, en primer lugar está la familia, ¿sí? Si nosotros no podemos, ¿verdad?, alimentar bien a nuestras familias, entonces difícilmente lo vamos a poder hacer en la casa del Señor. Amén. Nosotros tenemos un compromiso como padres, usted tiene hijos, y cuando ya los hijos son mayores es otra la situación, pero cuando sus hijos están a su cargo, es muy importante que usted les tiene que enseñar principios de la palabra de Dios. Amén. Por eso es que hoy en día hay tantos conflictos, ¿verdad?, en la sociedad que vivimos. Y conflictos que no involucran a creyentes, hermanos queridos, porque el mundo sabemos que es un puro conflicto. Pero ahora aquí Gedeón estaba haciendo algo bueno. Él estaba trillando el trigo, lo estaba guardando. Y Dios tenía un plan con él. Y automáticamente que el Señor le habla esta palabra, Gedeón cambia de mentalidad. Porque ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Varón esforzado, varón valiente, varón que es esforzado, que usa hasta la última gota de su fuerza para combatir la adversidad, los tropiezos. Tropeza pero se levanta y sigue avanzando. Esa es la naturaleza del hombre nuevo en Cristo Jesús. Amén. Esforzado, valiente, no tiene temor, aunque en ese momento él tenía temor, pero Dios no lo miraba temeroso, Dios lo miraba valiente, porque Dios siempre te va a ver de acuerdo al llamado que te ha hecho a ti, porque tú has nacido con un propósito, has nacido, ¿verdad?, dentro de un plan que Dios ha diseñado para tu vida. Quizás muchos no conocen todavía el plan de Dios, porque nunca se han preocupado de analizar para qué Dios los ha traído a este mundo o ha permitido que vivan esta vida. Pero entonces, al no conocer el plan de Dios, es muy fácil conocer el plan del enemigo. Por eso hay tanto sufrimiento y tanto dolor.
Si hay alguien que sufre, y si hay un creyente que sufre, quiero decirle, sufre por una incapacidad emocional, espiritual, una incapacidad de conocer, ¿verdad?, el plan de Dios para su vida. Porque cuando nosotros conocemos el plan de Dios, sabemos a dónde tenemos que marchar, sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos que no nos vamos a equivocar porque no estamos solos, sabemos que el Espíritu Santo va delante nuestro, sabemos que Dios está con nosotros, y si Dios quiere con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces esto es muy importante, conocer, ¿verdad?, el propósito por el cual nacimos. Mucha gente que no conoce el Evangelio, yo no digo los que están afuera, porque también dentro de las iglesias hay gente que están afuera, ¿sí? Yo digo, el que no conoce el Evangelio no conoce a Dios, porque hay gente que, repito, a veces está, a lo mejor aquí no, pero yo creo que aquí no, pero aquí no hay nadie, ¿verdad?, que está afuera, ¿verdad? Pero de repente puede suceder que escuchan por tiempo y tiempo la palabra de Dios y nunca semellan ellos, nunca cambian. Escuchan la palabra y dicen amén, y saben que la palabra es buena, saben que la palabra tiene poder, aprenden principios de la fe, pero nunca los pueden llevar a la práctica esos principios. Por eso no crecen, por eso quedan enanos espirituales, por eso quedan anémicos espirituales. Por eso no pueden seguir adelante, por eso no pueden servir a Dios como Dios los ha llamado a servir. Hermano querido, si nosotros estamos atravesando algún ese tipo de dificultad, no se fije en su pasado, no se fije ni se victimice por lo que otros le hicieron. Una vez alguien me dijo, no, mire pastor, ¿sabe qué pasa? Yo no tuve la oportunidad de estudiar como usted estudió. Yo no estudié demasiado, hermano. ¿Sabe lo que estudié? Mucho la Biblia. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Entonces, yo no tuve la oportunidad, mis padres no me mandaron a la escuela. Y yo le dije hace muchos años eso, le dije en aquella oportunidad a este hermano, ¿verdad? Le dije, mira, yo conozco predicadores y pastores que no sabían leer y aprendieron a leer con la Biblia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Así ha sucedido, hermano. Yo los conocí y bueno, y podían dar una enseñanza maravillosa a la iglesia, a pesar de no haber ido a ningún seminario bíblico, no haber asistido a ninguna universidad, de haber asistido a alguna cátedra cristiana donde había profesores eminentes. No, nada de eso. Sencillamente era el Espíritu Santo su maestro. Amén. Cuando usted tiene relación con el Espíritu de Dios, entonces usted tiene relación con el poder maravilloso, con la persona más poderosa del universo, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, ahora Gedeón tuvo un encuentro con el Señor. Y de eso se trata, tener un encuentro con Cristo, que lo va a cambiar todo. Hay personas que dudan, hago esto, hago lo otro, hago aquí, hago allá, ¿verdad? Y ahí se la pasan la vida dudando. Están viviendo una vida de incertidumbre, una vida, ¿verdad?, de duda. No saben qué decisión tomar. Entonces, estas personas están dentro, escuchan la palabra de Dios, están allí mirando la obra de Dios en la vida de otras personas, ve cómo Dios de una manera u otra promueve a unos y a otros, cómo Dios usa a unos y a otros, y ellos se preguntan, ¿y yo por qué no puedo hacer eso? Yo sé que no puedo por esto, porque no estudié, porque me trataron mal de niño, porque mi juventud fue muy dura, porque tuve que trabajar, porque no me quisieron, porque me despreciaron y tantas otras cosas que buscan a manera de justificación, ¿verdad? Pero no hay nada que pueda justificar, ¿verdad?, una irresponsabilidad, una falta de consagración, porque el verdadero Hijo de Dios se pone en las manos del Señor incondicionalmente y Dios lo comienza a usar. Amén. Yo he conocido personas que pasan 30 años en una congregación y ustedes los ven siempre en la misma situación. Siempre en la misma situación. No tienen sed de la palabra, del Espíritu de Dios. No lo buscan. No están allí, ¿verdad?, enfocados en el Señor. Toman la reunión de iglesia como una religión más. Se acostumbran a venir ciertos días a las reuniones. Se les hace una práctica rutinaria.
¿verdad? Y no, cuando el Hijo de Dios viene a la reunión, viene esperando recibir algo, viene esperando aprender algo, viene esperando agradar a Dios, viene esperando que Dios se manifieste en su vida, viene, ¿verdad?, con toda la atención puesta en lo que el Espíritu Santo quiere para él, ¿verdad? No se enfoca en el que está al lado, el que está atrás, ni el que está delante. Se enfoca en el Señor. Y cuando así estamos enfocados, entonces, obviamente, el Espíritu Santo va a estar, ¿verdad?, teniendo comunión con nosotros y nos va a mostrar muchas cosas que antes no habíamos visto. Por eso es bien importante para nosotros enfocarnos en el Señor Jesús. Usted no se enfoque en las sillas, no se enfoque en lo pequeño del lugar, ¿verdad? No se enfoque en las cosas materiales en las que estamos aquí, porque estos son paredes, hermano, en lo que la iglesia, por cierto, se reúne, pero el verdadero templo de Dios somos nosotros. Amén. La Biblia nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero bueno, esto va a venir un día que va a dejar, ¿verdad?, existir toda esta ciudad, todas las cosas. Dice el apóstol Pedro que todo está reservado para el fuego. Así que tranquilo, no se enfoque en las cosas materiales, ¿verdad? Si las tiene, denle gloria a Dios. Si Dios lo bendice y Dios lo prospera, denle gloria a Dios. Pero no persiga esas cosas como si fuera el objetivo máximo de su vida. No es importante tener un carro del año, no es importante tener una mansión con alberca, no es importante tener propiedades, ni tampoco es muy importante que usted goce de una cuenta bancaria bien llena. Si la cuenta bancaria que tenemos en el cielo está vacía, no le va a servir de nada lo que hay en el banco, lo que hay en el bolsillo, lo que guarda en la caja de alhajas. No sirve para nada. Todo se va a echar a perder. Lo único que se va a ir para aquel lado es nuestro alma, nuestro cuerpo resucitado, el espíritu que Dios nos ha dado. Eso va a estar caminando un día por las calles de oro, cruzando las puertas de perlas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Esperemos esas cosas. Ahí está nuestra verdadera riqueza. Amén. Así que no se preocupe entonces por otra cosa aquí en esta vida de desgranar el trigo que por la gracia y la misericordia de Dios alcanzamos tener. Que por cierto a veces no es mucho, pero para Gedeón era importante ese poquitito de trigo. Él lo quería trillar muy bien porque iba a hacer harina con ese trigo. Su familia se iba a alimentar, ¿verdad? Entonces venían los enemigos y se lo robaban. Porque la Biblia nos dice que Satanás vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Entonces los enemigos de Israel estaban allí representados por los madianitas, ¿verdad? Los madianitas estaban representando al enemigo de nuestras almas. Así que cuando usted ve los conflictos del antiguo pacto, usted puede hacer un símil, que las cosas que le acontecieron, ¿verdad?, al pueblo de a la nación de Israel, en lo físico, en el plano físico, en lo material, también son cosas que se reflejan en nuestra vida espiritual. Amén. Entonces miremos con esos ojos las Escrituras y usted va a sacar un amplio beneficio. Usted va a aprender a discernir la palabra de Dios. Usted va a ver que la palabra de Dios no es literal completamente. Hay quienes literalizan toda la Escritura. Hay partes de la Escritura que hay que mirarlas literalmente. No sé si me explico con lo de literal. Así como están escritas, así son. Pero hay otras partes de las Escrituras que hay que mirarlas, analizarlas alegóricamente, espiritualmente. Hay símbolos en las Escrituras que nos hablan hoy en día de cosas espirituales. Amén. Por ejemplo, cuando el Señor, le doy un ejemplo, cuando el Señor dijo, bueno, que si tu ojo te es una ocasión de caer, sácatelo, porque es mejor entrar al cielo sin un ojo que con 2 ojos ir al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Pero verdad que eso no lo podemos literalizar, ¿verdad? Porque si no, ¿cuántas manos cortadas habría? ¿Cuántos alaban a Dios? Bueno, y al que no se cortaría la mano, entonces sería un hipócrita y sería alguien que no da la medida porque no se sacó el ojo por andar la mujer ajena, mirando a la mujer ajena, no. Entonces, viceversa también, por mirando al hombre ajeno. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces, ¿cuántas tuertas y tuertos habría, verdad? Entonces, pero no, eso es aplicarlo literalmente. Entonces el Señor ahí habló alegóricamente de que nosotros tenemos que sacar lo que nos sirve de nuestra vida, inutilizarlo. ¿Usted cómo lo hace eso? Llevándolo a la cruz, como ya hemos explicado otras veces. Llevando a la cruz la mano pecadora, llevando a la cruz el cerebro pecador, los ojos pecadores, los oídos pecadores, la boca pecador, crucificando todo en la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso significa negarse a sí mismo. Ninguno que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Tenemos que aprender a negarnos. ¿A negarnos de qué? A negarnos de lo que nuestra alma pecadora quiere llevarnos o nos está incitando a hacer. Si hay algo, ¿verdad?, que es un objetivo de máxima para nosotros y que sabemos muy bien que no está dentro de los planes de Dios, no insista, llévelo a la cruz. Amén. Señor, yo no voy a hacer esto, no voy a caer de esta manera, porque eso trae mayor condenación que alguien que pecó y así nomás, ¿verdad? El mayor pecado está en saber hacer lo bueno y no hacerlo. Amén. Amén. Así que ahora usted lo sabe. Usted ya sabe que hay que analizar todas las actitudes que tenemos. Tenemos que trillar el trigo. Tenemos que ver de qué forma nosotros lo limpiamos al máximo posible para que sea de alimento espiritual para nuestro espíritu. Porque en definitiva, no solo de pan vivirá el hombre, dijo el Señor, y obviamente que habló alegóricamente allí, sino de la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, porque son palabras que son espíritu, que son vida. Amén. Entonces de esa manera vamos a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Ahora el tema está que cuando vencemos al enemigo en esas áreas, el enemigo pierde poder, hermano. Y lo que él quiere es vencernos a nosotros en las cosas y en los detalles, porque de esa manera vamos perdiendo poder nosotros. ¿Sabe usted eso? Que con un fracaso, por pequeño que parezca, usted va perdiendo poder. Por pequeño que parezca y por una licencia que usted se quiere dar, por algo que usted sabe o duda, será que no será, será de Dios, no. Pero usted cede a eso, el enemigo va cobrando poder sobre su vida. La fe va menguando, porque la fe va achicándose. Y con una menor medida de fe, entonces usted va a estar a expensas del enemigo, como le pasó a la nación de Israel, que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová ¿qué? Los entregó en manos de Madián. Podíamos, ¿verdad?, mencionarlos de otra manera. No es necesariamente que Jehová los entregó en manos de Madián, ellos mismos se entregan en las manos de Madián. Amén. Nosotros mismos a veces nos entregamos bajo el poder del enemigo, porque él va haciendo presión y va trayendo tentación y se va cediendo a eso, y entonces se va perdiendo el poder espiritual, se va perdiendo la fe, y llega un momento que la fe, así como crece, también disminuye, y puede disminuir de golpe. Hay quienes están allá muy arriba y de repente cometen errores, y el ruido que hacen, ¿verdad?, es más estrepitoso porque cayeron de muy alto. Amén. Yo lo he visto, ¿verdad?, en muchos líderes creyentes, muchos líderes cristianos. No de balde hace 44 años que sirvo al Señor, hermano. He visto tantas cosas en la obra de Dios. He visto como personas eminentes, ¿verdad?, personas que Dios usaba, evangelistas que usaba a Dios poderosamente, realizaban milagros, muelas de oro, de plata, milagros a la vista, cánceres que se desaparecían ante los... Yo lo he visto, ¿verdad? Y de repente fueron arrastrados por el enemigo y la tentación los llevó al fracaso y quedaron hechos un despojo, porque luego Satanás se venga de todas esas cosas con mayor saña, les pisa bien la cabeza, hermano. Lo he visto y lo único que nos resta orar es por esas personas. Amén. Por esas personas, porque cuando un líder cristiano cae es muy difícil que se recupere y llegar a la estatura, ¿verdad?, que tenía antes. El que cayó de un lugar elevado,
Es muy difícil que vuelva a acceder a ese lugar. ¿Por qué? Porque siempre el enemigo sabe dónde le va a pegar. Amén. Sabe en qué parte pegarle. Así que cuidémonos todos con la ayuda del Señor. Vamos a avanzar porque usted es esforzado y es valiente. Es esforzada y valiente. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted ha sido llamado a hacer la obra de Dios. Amén. El enemigo ya no tiene poder sobre nosotros si nosotros estamos en las manos de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. O sea, esforzado y valiente, ¿verdad? Alguien lleno de fuerzas. De fuerzas. A veces sentimos que no damos más, arrastramos los pies. A veces cuando los años pasan, hermanos, nos vamos cansando. Entonces uno siente que ya no se lo dinámico que era antes. Ya las palabras no fluyen como fluían antes. Usted se da cuenta de esto. Entonces uno va ganando años, va perdiendo fuerzas, pero el Señor siempre nos va a decir: varón esforzado y valiente, mujer esforzada y valiente. Amén. Amén. Entonces eso es muy importante tenerlo, porque nunca nos miremos nosotros a nosotros mismos. Busquemos mirarnos como Dios nos mira. Amén. Dios siempre mira la obra completa. El que ha comenzado la buena obra en vosotros, dice el apóstol, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Si Dios comenzó una buena obra en ti, guárdate para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor mismo la está perfeccionando. Él no empieza algo para dejarlo por la mitad, hermano. Nosotros a veces empezamos algo, lo dejamos por la mitad. ¿Sí? No nos gustó algo, no nos parece, entonces quedó a medias el trabajo. Entonces no, el Señor comenzó la obra y la terminó. ¿Y la terminó en dónde? En el Calvario. Amén. Por eso el Señor dijo en la cruz: consumado es. Amén. Si está consumado, entonces refúgiese en esa palabra. Todo está dicho y está hecho para mí. Amén. Amén. Dios tiene un plan con usted. No me cabe ninguna duda que Dios tiene un plan con usted. Pero quizás usted todavía no se despertó. Quizás usted no abrió bien los ojos. Quizás hay una telaraña. Quizás algo que lo está ocultando del plan de Dios. Saque eso. Sáquelo de su vida. Así como la paja hay que sacarla del grano de trigo. Saque lo que no sirve. Déjelo a un costado. Si ese propósito que usted se ha determinado llevar a cabo no está de acuerdo con el propósito de Dios, lo que vale es el propósito de Dios para usted. Si no, siempre va a ser una frustrada, un frustrado, un fracasado, una fracasada. Amén. Y verdad que a nadie le gusta el fracaso. Pero a mucha gente fracasa y después se pregunta: Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Fíjate lo que había más para decir, pero no me voy a detener aquí. Pero Gedeón como que le recriminó. Perdón, le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Por qué nos pasó todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Había un propósito, ¿verdad? Entonces empezó a pelear con Dios. Empezó a alegar, a argumentar contra Dios. Si Dios está con nosotros, si está conmigo, ¿por qué tengo que pasar por esto? Sin considerar las razones que llevaron al pueblo de Israel a caer en ese pozo. Amén. Así es la naturaleza que tenemos los seres humanos. Siempre la culpa la tiene otro. Que el papá, que la mamá, el papá golpeador, que los hermanos que se abusaban, que los amigos, que nadie me quería, que... ¿Qué te importa si nadie te quiere, hermano? Con que te quiera Dios está bien. Amén. Amén. No te preocupes, que si me hacen la guerra... ¿Cuántas veces he escuchado? No, ¿sabe qué difícil que es, pastor? En mi casa no comprenden que yo tengo que venir a la reunión, pero no quiere que vengan.
no es argumento. Amén. Tú ven y sirve al Señor y vas a ver cómo Dios va a obrar en tu vida de una manera tan especial. Pero si tú tienes temor a la familia, a los amigos, a los hijos, a los padres, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Los vecinos, ¿qué van a pensar? Eso se llama cobardía. Y bueno, si hay temor, entonces no podemos crecer espiritualmente. Pero cuando nos despojamos de ese temor, entonces vamos a ver más claras las cosas. Vamos a ver el plan de Dios para nosotros. Amén. Y lo vio Gedeón, no lo voy hasta aquí, me voy a detener. Lo vio, y usted siga leyendo, ¿verdad? Todo lo que le aconteció a Gedeón y cómo él se transformó en uno de los jueces de Israel, un libertador de las manos de los madianitas, pero empezó a corregir cosas que estaban mal en su vida, en su familia y en Israel. Amén. Empecemos nosotros en esa misma senda de corrección. Nunca es tarde para cambiar. Amén. Si hay algo que sabes que no estás haciendo bien, si hay algo que sabes que te aleja de Dios, si hay algo que te está llevando lejos del plan de Dios, córtalo, decapítalo, mata todas aquellas cosas que te están apartando de Dios. Si hay una amistad, si hay una relación que no te sirve, si hay algo, un acoso, si hay algo que tú sabes que no está bien, ¿por qué seguir en esa condición? ¿Por qué seguir en esa situación? ¿Por qué perseverar en lo que bien conoces que no viene de parte de Dios? Yo quiero decirte que si no viene de parte de Dios, ¿de dónde viene entonces? Hay amistades que no las manda Dios. Hay relaciones que no las manda Dios. ¿Verdad? Son cosas que las manda el diablo. Si no vienen de Dios, vienen del diablo. Así que si son el del diablo, es nuestro enemigo y él no va a bendecirnos con las cosas que nos envía. Más bien van a traernos tropiezo, demora, postración, ¿verdad? Dolor, angustia, ¿verdad? Y todas esas cosas nosotros las sufrimos a veces de balde, porque Dios no nos llamó a sufrir. Dios nos llamó a ser victoriosos. ¿Cuántos alaban a Dios? Que levanten la mano y vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bendiciones, Señor, te recibimos de parte tuya. Vamos a orar. Levante su mano y dele gracias a Dios. Quizás haya algo que hay que abandonar, que haya que dejar. Trilla el trigo, trilla y limpia tu corazón de todas cosas que están pegándose, añadiéndose a esa semilla que está siendo implantada en ti. Ahora despójate de todas esas cosas, despójate del orgullo, de la falta de humildad, despójate de todas las cosas que estorban la obra del Espíritu Santo. Despójate de la jactancia, despójate del deseo de ser vista, de ser visto, despójate de la vanidad, despójate de todas aquellas cosas que saben muy bien que son de tropiezo. Estás invirtiendo dinero, estás invirtiendo tiempo, te estás llevando mal contigo misma, contigo mismo. Estás sintiéndote oprimida, oprimido. Hasta a veces no puedes conciliar el sueño por las noches porque no sabes qué va a ser para ti el día de mañana. Mira, lo mejor es descansar en el Señor. Se sufre porque se quiere. Se sufre porque se quiere. Si hay alguien que está sufriendo, yo le tengo que decir esto. Me duele en el corazón decírselo, pero usted está sufriendo porque quiere. Está al alcance de su mano rectificar cualquier situación. Para Dios no hay imposibles. Si hay fe en Dios, dígale: Señor Jesús, yo estoy aquí con todo el deseo de cambiar. Haz de mí algo nuevo, Señor. Abre mis ojos espirituales. Abre mis oídos, Señor. Recibo tu verdad y la pongo por obra. Trillo el trigo, Señor, a pesar de las circunstancias difíciles que me toca vivir, pero me tomo el tiempo. Voy a orar, Señor. Voy a buscar tu rostro. Voy, Señor, a meditar en tu palabra. No voy a hacer caso omiso a la palabra que tú me dejas, Señor. Yo voy a ponerla por obra.
Gracias porque yo soy una hija tuya, un hijo tuyo. He sido llamado a ser un vencedor, una vencedora, victorioso, victoriosa. No una pusilámine, un pusilámine, una persona temerosa, una persona fracasada. No, yo soy llamado a ser alguien exitoso, exitosa. Voy a marchar adelante porque tú estás conmigo. Y si tú estás conmigo, ¿quién contra mí, Señor? Háblale así al Señor. Esa es la oración que Dios está esperando de todos nosotros. Que le digamos lo que realmente queremos ser, que no es más ni menos que lo que Él ha planeado para nosotros. Dios lo va a hacer, hermana, hermano. Si hay alguien enfermo, levante también la mano. Seguimos orando por todos aquellos que hoy no han llegado y están enfermos. Entonces, en el nombre de Jesús, vamos a darle gracias a Dios. Rechazamos la enfermedad en el nombre de Jesús. Y decimos que por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Pero también nuestras emociones son curadas. Nuestras heridas son sanas. Ya en el nombre de Jesús, Señor, todo lo que hemos llevado y lo hemos sufrido, Señor, la carga que hemos llevado de balde, nos despojamos, Señor. Solo llevamos tu cruz. No queremos llevar más que eso. Nos vamos, Señor, contigo, solo con la cruz, que no va a entrar al cielo, pero esa cruz nos sirve para morir a nosotros mismos. Gracias, Señor, porque tú quieres a alguien vivo, alguien sano, alguien salvo, alguien santo, alguien limpio, para transitar, Señor, ese lugar de gloria que nos espera. Levanta tu mano y alaba a Dios. ¿Puedes decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a repetirlo. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Señor, repite conmigo, Señor, esta semana voy a dar pasos de fe. Esta semana voy a avanzar. Esta semana no me voy a quedar postergada. No voy a quedar postergado. Voy a avanzar, Señor. Me voy a despojar de la ira, del enojo, de la maledicencia. Me voy a despojar del mal carácter, Señor. Me voy a despojar de todo lo que me estorba. En el nombre de Jesús. Hay personas de mal carácter aquí que necesitan cambiar inmediatamente. Inmediatamente. Gloria a Dios. Si hay alguien, todo con los ojos cerrados, levanta tu mano en donde estás como algo, una expresión de fe. Vamos a orar por los que levantan su mano que necesitan cambiar su carácter. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ahora rechazo y reprendo el mal carácter, Señor, porque tú das templanza, traes paciencia, traes amor, Señor, traes, Señor, comprensión, trae paz, Señor, a los corazones que tienen mal carácter, Dios mío, para corregir eso propio de la carne. Y en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú lo sigues haciendo con muchos de nosotros y lo vas a hacer, Señor, hasta que estemos hechos a la altura, a la estatura que tú has planeado para nosotros. Gracias por la bendición, gracias por la liberación, Señor. Gracias, Señor Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos. Vamos a despedirnos con la paz de nuestro Señor Jesucristo.